Todos los seres humanos tienen un sueño. Nuestra vida está compuesta por deseos, ambiciones, anhelos que necesitan una oportunidad para que puedan llevarse a cambio, para que pueda realizarse. Usted tiene un sueño, yo tengo un sueño. Hace 29 años, o un poquito más de 29 años, estando yo, después de haber repetido la secundaria de nuevo, esa fue la maravillosa idea de mi madre, trabajaba en un Dunkin' Donuts y estaba iniciando mi caminar en la iglesia. Solamente sabía Juan 3:16 y recuerdo que por esa puerta, trabajaba yo en un Dunkin' Donuts en la tarde, entró una jovencita, la que vi por primera vez, y en ese momento el deseo de mi corazón era presentarle el evangelio. Recuerdo que cuando le hablé de Cristo, ella rechazó el mensaje y yo le dije que se iba a ir al infierno. Entonces la dona de chocolate que había comprado me la tiró en la cara. Yo le dije esa noche: tú mañana vuelves. Y acabamos de cumplir 29 años de casados. Ella encontró un joven flaco, cansado y sin ilusiones, pero Dios hizo algo en ella para que tuviera una fe extraordinaria y pusiera sus ojos en mí. Y hoy poder contar la historia y tener 2 hijos maravillosos. Sin oportunidades los sueños no se realizan. Se necesitan oportunidades para que los sueños, los proyectos y las metas se cumplan. En algunos casos los sueños no se cumplen porque las personas no sean suficientemente inteligentes o no sean capaces, sino que simplemente no supieron identificar las oportunidades, y una vez que estas oportunidades pasaron de lado, nunca más volvieron. Quiero darle una frase de William Arthur Ward que dijo lo siguiente: las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado tiempo, las echas de menos. Y todos los que estamos aquí tenemos ganas de triunfar, de servir. Gracias, pastor, por la palabra, porque nos ayuda a poner los pies sobre la tierra. Gracias. Los objetivos de esta lección son los siguientes: primero, definir qué es una oportunidad. Segundo, explicar la relación que hay entre las oportunidades y el éxito. Tercero, explicar las razones del por qué se pierden las oportunidades. Y cuarto, explicar qué hacer cuando no hay oportunidades. Entonces, tengo 3 sugerencias para usted, si me lo permiten, en esta mañana. ¿Les interesa? Es difícil después de un mensaje como el pastor. Realmente difícil, complicado. Pero quisiera hacerle este planteamiento. Primero, las oportunidades son la puerta al éxito, porque ningún ser humano, por privilegiado que sea, ha logrado éxito sin que haya tenido o haya buscado oportunidades para lograrlo. Las oportunidades son la única puerta para que las personas en momentos específicos de su vida puedan identificarlas y aprovecharlas. Una oportunidad tiene el potencial de mejorar extraordinariamente la vida de un ser humano, ofreciéndole beneficios como la educación, el desarrollo personal, empresarial, la influencia, la abundancia económica. Pero sin oportunidades, los sueños, como aquellos individuos que poseen esos sueños en su corazón, están condenados al anonimato. Y a mí me encanta la historia de Susan Boyle. No sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver ese video en internet. Ahora, quiero hacer un disclaimer.
Porque usted dirá, bueno, esto es una conferencia de liderazgo cristiano y más bíblico no pudo ser el tema que se nos fue impartido anteriormente. Y usted dirá, bueno, estamos hablando de gente del mundo secular. Pero el objetivo mío es utilizar el razonamiento a fortiori. Y el razonamiento a fortiori nos dice a nosotros que si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué no nosotros siendo hijos de Dios? Si es su voluntad y en su providencia. Entonces, Susan Boyle, a los 12 años, ella comenzó a participar en varios concursos. Quería ser cantante, una de las cantantes más destacadas en Inglaterra. Y en 1995 ella hizo una audición para un programa y no fue aceptada, más bien se burlaron de ella. Porque si usted observa el video y la historia de esta mujer, usted se va a dar cuenta que su apariencia en ese momento no le ayudaba. Yo crecí oyendo que las primeras impresiones importan, y eso es verdad. Y a veces la primera impresión te abre o te cierra la puerta. Bueno, si hubiera sido por la primera impresión, no estaríamos contando la historia de esta persona. Y esta mujer, eventualmente, después de lo que nosotros consideraríamos un fracaso, ella volvió a insistir en Britain's Got Talent y llegó. Y si usted observa el video, realmente nadie, no tenía el atractivo, no tenía el físico. Me encanta su outfit, pastor. Sí. Así quería ser yo cuando era chiquito. Y ni la apariencia física, ni su manera de hablar realmente impresionaba. Y luego ella, cuando tuvo la oportunidad, entonces en esa oportunidad ella comienza a cantar I Dream the Dream de la obra teatral de Los Miserables. Y entonces lo demás es historia y comienza esa mujer a cantar. Una voz extraordinaria, impresionante. Y yo creo que cuando Dios tiene un plan y un propósito y hemos sido fiel en lo poco, el Señor en su voluntad y su propósito nos abre puertas y crea oportunidades y nos pone en el radar de aquellos que tienen el poder para tomar decisiones, para promovernos, para aumentarnos el sueldo, para darnos oportunidades e invertir en nosotros. Recuerdo que estábamos en Belén de Pará con el doctor, una simple conversación. No sé qué él vio en mí. Yo en ese momento no lo veía en mí. Y una vez él me llama y me dice, me citó en un hotel y me vendió la visión de Universidad para Líderes, lo que hoy es Aleph University. Y ya estamos juntos 19 años. Un día común y corriente, la oportunidad puede llegar a nuestra vida, hay que saber reconocerla y aprovecharla. Segundo, las oportunidades hay que aprovecharlas. Sí, porque hay oportunidades que no vuelven a venir, que si pasan por de lado las perdemos. Las oportunidades en la mayoría de los casos tienen fecha de caducidad. Por eso es que hay que aprovecharlas a tiempo. En algunos casos, las oportunidades vienen a la vida de un player como un factor sorpresa. No estamos preparados, pero deberíamos estarlo. Y eso le presenta el desafío al player para que la reconozca, para que en el momento correcto sepa identificar el potencial, las implicaciones y pueda proyectarse hacia el futuro. Hay momentos específicos que Dios providencialmente permite en los seres humanos. Y hay dos elementos que a mí me llaman la atención cuando estamos hablando de aprovechar las oportunidades
Y es que hay dos elementos que pueden jugar en contra nuestra. Primero es el temor a correr riesgos. Correr riesgos. Dios nos saca de la zona de comodidad. Hay oportunidades que demandan que usted y yo estemos dispuestos a apostar todo lo que tenemos y lo que somos, porque el éxito tiene su precio. Y siempre vamos a caminar en el terreno de la incertidumbre. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. A mí me encantaría que Dios me diera los planos y las versiones específicas de todas las cosas, pero no es así. Dios camina con nosotros y nos lleva por una jornada extraordinaria. Entonces, el temor a correr riesgos, y ahí está la historia de Bill Gates. A propósito, en Netflix hay un documental, El cerebro de Bill Gates, impresionante, se lo recomiendo. Y la historia nos dice a nosotros que él fracasó en su primera empresa y que cuando él y su amigo, en lugar de cruzarse los brazos y dar por fracaso su sueño y el deseo de hacer algo extraordinario, había una compañía que había sacado el hardware, pero no tenía el software, el programa. Y entonces él llama a su amigo y le dijo: vamos a llamar a esta compañía y le vamos a decir que ya tenemos el software para ellos. Pero ellos no lo habían diseñado, no lo tenían, corrieron el riesgo. A veces hay que correr el riesgo, y lo demás ya es historia. Entonces algunas veces Dios te va a sacar de la zona de comodidad. Yo en este momento estoy manejando un programa donde se maneja varios millones de dólares con el estado de New Jersey. Y para serle honesto, cuando asumí alguna de las responsabilidades que me han delegado, yo no estaba listo. Y para serle honesto, cuando me reunía con las personas, con los ejecutivos, me decían: César, ¿crees que puedes hacerlo? Claro que sí. No. ¿Sabes lo que estás haciendo? Obviamente, tampoco. Pero el que no arriesga no gana. Ahora, uno no se cruza de brazos, uno se educa. Y hoy, para educarse, hay una facilidad impresionante. Tenemos los recursos tecnológicos, tenemos información. Entonces ahí viene el segundo desafío que juega en contra a la hora de aprovechar las oportunidades: la falta de preparación. Hay que prepararse, porque el que no se prepara para la victoria ya se está preparando para la derrota. Entonces el éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Entonces algunas veces hay que estar detrás de bastidores. Recuerdo, yo no sé si el doctor se acuerda, pero yo me acuerdo después de ese viaje a la India. Era un invierno en el mes de febrero, y antes de trabajar en Aleph University, el doctor me dio el título de vicepresidente de evangelismo, pero yo era un secretario, hermano. Esa era la verdad. Yo era el secretario del doctor. Sí. Pero es que el doctor lo eleva a uno y lo hace sentir tan bien. Y recuerdo que él me invita a Chicago, y yo estaba pasando por un momento difícil, de bastante incertidumbre. Y él me invitó a Chicago, pero él no me dijo: yo te voy a pagar el pasaje. Porque es que hay gente que quiere que le den todo, sin agraviar a los presentes. Y yo tenía $235 en la cuenta. Y yo le dije: yo voy. Y compré el pasaje, $201 me costó, United. Y fui. Y yo veo que me va a recoger uno de los amigos cercanos nuestros, el doctor Alberto Guerrero. Y el hombre llega en tremendo Mercedes negro.
Yo, hermano, inmediatamente la baja estima se me fue. Y yo me subí y el hermano me llevó y me fue hablando. Y estuvimos ese fin de semana. Y hubo un momento que yo dije, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y el doctor para qué me trajo? Pero él sabe hacer las cosas. Y ya cuando todo el mundo se había ido, él siempre hace eso con uno. Te sienta y comienza a contar historias y a orientarte y a decirte. Y a veces uno tiene que salir de la zona de comodidad. Pero también hay que estar preparado para el momento en que el Señor va a encomendar un proyecto y un trabajo en tus manos. Hay que prepararse. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, como le dije anteriormente, primero, las oportunidades son la puerta al éxito. Segundo, las oportunidades hay que aprovecharlas. Pero me gusta el número 3, porque el 3 nos dice a nosotros que las oportunidades cuando no llegan hay que buscarlas. A veces hay que buscar las oportunidades. No le van a golpear a la puerta de su casa. No van a llegar donde usted está. Porque hoy en día hay un sinnúmero de personas talentosas que están esperando que las oportunidades que van a cambiar el rumbo de sus vidas toquen a la puerta de su casa. Y cuando las oportunidades no se presentan, lo peor que nosotros podemos hacer es cruzarnos de brazos y victimizar nuestra realidad. Hay que buscarla, hay que salir. Un player emprendedor y exitoso va a tomar acción para crear lo que tanto anhela. ¿Sabe? Yo he aprendido con el tiempo, si usted me ve así jovencito, pero ya acabo de cumplir 50 años. Y ya no miro solamente hacia adelante, sino miro hacia atrás. Ya me encuentro pensando y hablando de otra forma completamente diferente. Dios mío. Pero he aprendido que los milagros son extraordinarios. Pero los milagros, son en momentos extraordinarios. Y yo he aprendido que hay momentos en que en vez de pedirle a Dios milagros, hay que pedirle a Él que pueda crear oportunidades. Porque en los milagros hay que tener fe y la fe Dios nos la da. Y lo único que tenemos que hacer para recibir un milagro es extender la mano. Pero en las oportunidades Dios trata con nosotros, trabaja con nosotros, pule nuestras habilidades, nos prepara, nos desarrolla, trabaja en nuestro carácter. El trabajo de Dios a través de una oportunidad es integral y hace de nosotros los líderes, los hombres y mujeres, los padres y madres, los pastores, los empresarios, los jefes que este mundo necesita. Entonces, no podemos conformarnos, tenemos que salir a buscar esas oportunidades. Y aquí está la historia de Howard Schultz, el que fue el gerente general o el CEO de Starbucks. Y una de las historias que a mí me llamó la atención es que él, en momentos de su vida, para sobrevivir, él vendía sangre, la de él mismo. O sea, iba y donaba sangre para que le pagaban. No donaba sangre, no comía. Algunas veces es así. Y dice la historia que cuando él entró a la universidad, él miró el deporte como una opción para obtener la beca y como una oportunidad para educarse y construir su porvenir y su futuro. Pero adivine qué, se dio cuenta que no era buen deportista. Yo siempre digo a los hermanos y a la gente cuando tengo la oportunidad, tengo a mis 2 hermanos, los 2 muchachos que son músicos, ellos son los talentosos. Todo el mundo le cae bien los músicos y los que cantan, pero a los pastores es diferente. Y entonces dice la historia que cuando él se da cuenta que no dio la talla,
Entonces, pues no le quedó otra opción que abandonar el programa y perdió la beca, pero no se rindió. Fue y buscó los préstamos estudiantiles con el objetivo de graduarse de la universidad. Y él entra a la compañía de Starbucks, a esta marca que usted y yo conocemos. Y dice la historia que el hombre empezó a escalar. Y lo demás todos lo conocemos. Entonces, algunas veces las oportunidades, si no vienen, usted tiene la responsabilidad y el desafío de buscarlas, de crearlas y de inventárselas. Esto que estamos haciendo de Liderazgo 3.0 fue el resultado de un retiro de 3 días hace 8 o 9 años. Recuerdo que el doctor nos citó allá en California y nos fuimos a un lugar bonito a conversar, a hablar y a pensar para crear no un libro, ni 2, ni 3, sino un concepto. Y la pregunta es, ¿qué le podemos ofrecer a la iglesia y al cuerpo de Cristo? Y ha sido emocionante desde mi punto de vista el estar en diferentes plataformas y poder compartir este material. Entonces, si hubo una oportunidad para Susan Boyle, si hubo una oportunidad para Bill Gates y para Howard, ¿qué nos dice a nosotros que el Dios de los cielos, creador de los cielos y la tierra, el que hace lo que quiere en los cielos y lo que quiere en la tierra, el que abre puertas, y aquellas puertas que abre Él no las cierra, y aquellas puertas que Él cierra no las abre nadie, no va a crear oportunidades para usted y para mí, cuando esas oportunidades nos pueden catapultar al servicio del reino de Dios y cambiar y transformar vidas? Quiero terminar con esto, por la gracia y la misericordia de Dios. Sé que hay personas que lo hacen mejor que yo, pero con el tiempo aprendí que soy único. Entonces siempre le digo a mi esposa, supiste aprovechar la oportunidad. Pero con el tiempo aprendí que Dios nos pone en el radar de aquellas personas que tienen el poder para tomar las decisiones, para promovernos, para aumentarnos el sueldo, con el objetivo de que donde usted esté, usted tenga en claro que usted está llamado y fue escogido para servir a los intereses del reino de Dios. Que Dios los bendiga.